Regla 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. En el apartado La venganza o la transformación, está hablando de Caín y Abel. A continuación habla de el escritor Solzhenitsyn, del que dicen: le sobraban los motivos para culpar a Dios. Quizás solo Job llegó a sufrir tanto. Pero el gran escritor, el firme y lúcido defensor de la verdad, no permitió que su mente se dejara arrastrar a la venganza y a la destrucción. Por el contrario, abrió los ojos. Durante sus numerosos juicios, Solzhenitsyn conoció a personas que se comportaban con integridad en las condiciones más trágicas y los contempló con suma atención. Entonces se hizo la más difícil de las preguntas: ¿había contribuido él de alguna forma a su catástrofe vital? En este caso, ¿cómo? Recordó su apoyo inquebrantable al Partido Comunista en su juventud, cuestionó su vida entera, algo para lo que tenía tiempo más que suficiente en el campo de concentración, en el Gulag. Solzhenitsyn repasó de forma extremadamente minuciosa todos los detalles de su vida, se planteó una segunda pregunta y después una tercera: ¿puedo dejar de cometer este tipo de errores ahora? ¿Puedo reparar los perjuicios causados por mis fracasos pasados ahora? Aprendió a mirar y a escuchar. Conoció a personas a las que admiró, que eran honestas a pesar de todo. Se desmontó pieza por pieza para que muriera todo lo accesorio y lo nocivo y poder así resucitar. Entonces escribió Archipiélago Gulag, una historia del sistema de internamiento de los campos soviéticos. Se trata de un libro contundente y terrible, escrito con la abrumadora fuerza moral de la verdad más desnuda. Prohibido, y con razón, en la Unión Soviética. Se consiguió filtrar a Occidente y entonces le estalló en la cara al mundo. La obra de Solzhenitsyn demolía de forma absoluta y definitiva la credibilidad intelectual del comunismo en tanto que ideología o sociedad. Le asestaba así un hachazo fatal al árbol cuyos amargos frutos tan mal lo habían alimentado y cuyo arraigo él mismo había presenciado y apoyado. En otro apartado, Limpia tu vida, no culpes al capitalismo, a la izquierda radical o la maldad de tus enemigos. No organices todo el país hasta que hayas puesto en orden tu propia experiencia. Sé un poco humilde. Si no puedes imponer la paz en tu propia casa, ¿cómo esperas dirigir toda una ciudad? Deja que tu propia alma te guíe y mira lo que ocurre a medida que pasan los días y las semanas. En el trabajo empezarás a decir lo que piensas de verdad. Empezarás a decir a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres lo que de verdad quieres y necesitas. Cuando sepas que te has dejado algo por hacer, intervendrás para subsanar esa omisión. Tu cabeza se aclarará a medida que dejes de llenarla de mentiras. Tu experiencia mejorará a medida que dejes de distorsionarla con acciones impostadas. Entonces comenzarás a descubrir cosas nuevas y más sutiles que estás haciendo mal. Deja de hacer todo eso también y, tras meses de esmerado esfuerzo, tu vida se habrá vuelto más simple y menos complicada. Tendrás más lucidez y podrás desentrañar tu pasado. Te harás más fuerte, perderás tu amargura y avanzarás con confianza hacia el futuro. Dejarás de complicarte la vida de forma innecesaria y te quedarás simplemente con las auténticas tragedias de la vida, las que son inevitables, pero que ya no te enfrentarás a ellas desde la amargura y el engaño. Regla número 7. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. En el apartado Postergar la satisfacción, una idea simbólica muy productiva es que el futuro viene a ser como un padre que no hace más que juzgarte. Resulta un buen punto de partida, pero el descubrimiento del sacrificio y del trabajo hizo surgir otras dos preguntas más de carácter paradigmático y fundacional. Ambas están relacionadas con la misma noción de la lógica del trabajo,
que se resume en sacrificar ahora para ganar más tarde. Primera pregunta, ¿qué hay que sacrificar? Y segunda pregunta, en realidad la segunda dentro de una serie de cuestiones enlazadas. Nos hemos puesto de acuerdo en el principio básico de que el sacrificio mejora el futuro, pero un principio, una vez establecido, tiene que desarrollarse, hay que entender toda su extensión, todas sus implicaciones. Esta idea primitiva se desarrolla a un nivel más elevado. Si dejo algo para después, ni yo ni las personas a las que quiero pasaremos hambre. Y luego pasa al nivel superior. No puedo comerme todo el mamut, pero tampoco puedo almacenar el resto durante mucho tiempo. Podría dar de comer a otras personas que quizás lo recuerden y me den cuando ellos tengan y yo no. Así tendré comida ahora y también más adelante, lo que es un buen trato. Y quizás la gente con la que comparta la comida termine confiando en mí de forma más general y así podremos intercambiar cosas siempre. De esta forma se da el paso de carne de mamut o futura carne de mamut y después esa futura carne de mamut se transforma en reputación personal. Es así como surge el contrato social. Compartir no significa renunciar a algo que aprecias a cambio de nada. Eso es justamente lo que temen los niños que se niegan a compartir. Sin embargo, el verdadero significado de compartir es empezar el proceso de intercambio. Un niño incapaz de compartir, incapaz de intercambiar, no puede tener ningún amigo, porque tenerlos no deja de ser una forma de intercambio. Benjamin Franklin sugirió en una ocasión que quien llega nuevo a un barrio debería pedir ayuda al vecino, y para ello se apoyó en una vieja máxima. Quien se mostró en alguna ocasión amable contigo estará más dispuesto a volverlo a hacer que aquel a quien tú le hiciste un favor. Por tanto, no dejes de sacrificar y de compartir hasta que te conviertas en todo un experto y entonces las cosas te irán bien. Aquellos entre nosotros que triunfan son los que negocian con el futuro. En el apartado La muerte, el esfuerzo y el mal, la tragedia del ser consciente de sí mismo genera sufrimiento, un sufrimiento inevitable que a su vez causa el deseo de una satisfacción egoísta e inmediata, es decir, el deseo de aquello que resulta conveniente. Pero el sacrificio y el trabajo resulta mucho más eficaz que el placer impulsivo a corto plazo para mantener a raya el sufrimiento. Hicieron falta décadas para entender lo que esto significa, para entender una parte de lo que significa. Viene a ser así, una vez que eres consciente de tu propia vulnerabilidad, entiendes la naturaleza de la vulnerabilidad humana en general, entiendes lo que significa el dolor. Y una vez que entiendes este tipo de sentimientos en ti mismo y cómo se producen, entiendes cómo suscitarlos en otras personas. Es así como nosotros, seres dotados de conciencia de nosotros mismos, nos volvemos capaces de torturar a los demás de forma voluntaria y exquisita, y también de torturarnos a nosotros mismos, desde luego, pero ahora nos interesan los demás. Podemos comprobar cómo se manifiestan las consecuencias de este nuevo conocimiento cuando entran en acción Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. En el apartado Enfrentarse al mal, ningún árbol puede crecer hasta el cielo, señaló el terrorífico y extraordinario psicoanalista Carl Gustav Jung, a menos que sus raíces lleguen al infierno. Se trata de una sentencia que debería dar que pensar a todo el mundo. En la muy ilustre opinión de tan excelso psiquiatra, no había ninguna posibilidad de ascender sin ejecutar un movimiento equivalente hacia abajo. ¿Y quién está dispuesto a hacer algo así? ¿De verdad quieres conocer a quién reina en el inframundo de los pensamientos perversos?